Probad y ved. Historia de hoy. En medio del temblor. Mi familia y yo somos misioneros en Croacia a través de la AFM Sudamérica, la cual es una agencia destinada a plantar iglesias adventistas del séptimo día entre grupos de personas no alcanzadas por el Evangelio. El día 2 de marzo del 2020, nuestra hijita Elise nació en Zagreb. Estábamos en el campo misionero hacía solo 5 meses. Si tener una hija, la primera hija en Brasil, ya es desafiante, imagínense estando en el campo misionero, sin hablar el idioma y sin tener ningún miembro de tu familia ahí. Nosotros creíamos que eso era difícil, pero no sabíamos lo que estaba por venir. Era el día 22 de marzo, domingo, cerca de las 6:30 de la mañana. Un fuerte terremoto, el más grande en los últimos 100 años aquí, sacudió nuestra ciudad, llevando gran parte de la población a salir a las calles después de la implementación de la regularización del distanciamiento social, como los primeros esfuerzos para contener la pandemia del nuevo coronavirus. El terremoto causó daños generalizados en toda la capital. Fue dramático ver a las madres vestidas con camisones y abrazando a sus bebés recién nacidos en plena calle, a bajísimas temperaturas, después de que se evacuara la maternidad de un hospital dañado. Muchos edificios en la capital se agrietaron, paredes y techos se derrumbaron. Las calles estaban llenas de escombros. Estábamos en el 7º piso y no sabíamos si la estructura del edificio soportaría. No sabíamos a dónde ir, o qué hacer, o qué llevar. Simplemente no teníamos respuestas a esas preguntas. Llamé a mi esposa para hacer una breve oración, así que me acordé de las palabras de Pablo en Romanos 14:8. Pues, si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¡Qué tremenda paz sentimos! Y yo vi a Elise en los brazos de su madre. Ella estaba durmiendo completamente tranquila, a pesar del coronavirus y del terremoto. Es que ella no sabía exactamente lo que estaba sucediendo a su alrededor. Algunas veces estamos obsesionados por querer controlar y entender todo lo que sucede a nuestro alrededor. Pero la pregunta es, ¿realmente nosotros entendemos los planes de Dios en nuestras vidas? Dios tiene el universo en la palma de su mano. Necesitamos aprender a confiar en los planes de Dios. El coronavirus y aquel terremoto nos mostraron la fragilidad de los cimientos humanos. Cosas grandes como un terremoto y pequeñas cosas como un virus pueden afectarnos de varias maneras. Y por medio de estas cosas, Dios nos muestra cuán pequeños somos y cómo es inútil confiar en nuestras propias fuerzas. Entonces, confiemos y contemos con el cuidado de Dios para sentirnos bien, aunque no todo parezca bien. Yo realmente no sé cómo te encuentras, pero mi deseo es que podamos confiar cada vez más en los planes de Dios, a pesar de lo que suceda. Oremos y apoyemos financieramente el trabajo de los misioneros alrededor del mundo. Nuestras ofrendas voluntarias han hecho la diferencia en la vida de miles de personas en el mundo que nunca oyeron hablar de Jesús. Probad y ved. Y ahora les invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y ofrendas. Que Dios les bendiga. Feliz sábado, queridos hermanos. Un gusto poder saludarlos en esta jornada especial, donde quiera que te encuentres, a la hora que sea, donde vas a poder ver este mensaje. Un saludo para los hermanos de La Rioja, saludo para los hermanos de San Juan, de San Luis y también de la provincia de Mendoza. El tema de hoy lleva por título La Milla de Amor. Y en un sábado especial, porque este sábado fue escogido como el sábado de mayordomía. Qué bueno que podamos colocarnos en las manos de Dios y recibir de su palabra un mensaje que Él ha preparado para que al compartirlo todos seamos realmente bendecidos, instruidos,
aconsejados, que podamos reflexionar y también crecer al recibir de su palabra esos consejos que nos ayudarán a madurar, a permanecer y a sostenernos hasta que Jesús regrese a buscarnos. Así como estás, donde quiera que te encuentres, vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque en libertad podemos abrir tu palabra. Pedimos que sea tu Espíritu Santo el que conduzca nuestras mentes, nuestros corazones, para que al recibir tu palabra, los consejos nos ayuden a crecer en la fe, en tus caminos y a permanecer hasta que Jesús regrese a buscarnos. Oramos y pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. Cierta tarde de mucho calor, un padre se encontraba con su hijo trabajando y este padre le pidió un favor a su hijo, que le traiga un vaso de agua. Inmediatamente su hijo accedió al pedido, pero dadas las circunstancias, veía que su hijo demoraba, a lo que después de unos instantes entendió el porqué. Cuando su hijo volvió al encuentro de su padre, no solamente volvió con un vaso de agua, sino también con un vaso de un rico jugo preparado por él. Emocionado y sorprendido, el padre le dijo, pero solamente te había pedido un vaso de agua. A lo que el hijo, con un tono muy amoroso, respondió, papá, te amo tanto que no solamente te preparé el vaso de agua, sino también este vaso de jugo. Saben, hermanos, que con esta simple ilustración vamos a introducirnos en el tema que compete a este momento, a este mensaje. Podríamos decir que la milla de amor ilustrada en un vaso de agua, tus diezmos, ilustradas en un vaso de jugo, tus ofrendas. No vamos a hablar de dinero, no vamos a hablar de recursos que están en tus bolsillos, en tus billeteras, no vamos a hablar de tus finanzas propiamente dichas, de las cuales es bueno que en algún momento podamos hacerlo. Hoy me gustaría que podamos reflexionar más en las ofrendas que en los diezmos. Porque hay varios aspectos importantes en la palabra de Dios que nos ayudan a entender el porqué, el cómo y el cuándo de poder ofrendar, el motivo de nuestras ofrendas. Saben que una de las primeras cosas que nos deberíamos preguntar es ¿qué representan las ofrendas? Muchas veces hemos escuchado que las ofrendas representan nuestra gratitud a Dios. Ahora, ¿gratitud por qué? ¿O gratitud de qué? Y eso nos lleva al Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Ahí en el principio vamos a encontrar el marco que engloba este principio de las ofrendas. Muy conocidos estos dos textos dicen, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. La pauta estaba bien clara. Dios le daba la libertad absoluta a Adán y Eva para que coman de cualquiera de los árboles del jardín del Edén. Imagínense ese jardín perfecto, esos árboles frondosos, esos frutos deliciosos. Pero también el amor de Dios manifestado en la libertad para poder escoger. Saben que el versículo 17 termina diciendo, el día que comas de ese árbol que no había que comer, de cierto morirás. Y la pregunta surge, después de que Eva tomó del fruto prohibido, que lo comió, que lo compartió a su esposo Adán, ¿murieron ellos? Morir es todo lo contrario a vivir. Sabemos que la vida se compone de dos aspectos. El ser se compone de la materia prima, el polvo de la tierra, y el toque del Maestro Divino, el soplo de vida, hacen un ser viviente. Lo contrario a ello es la muerte. Algunos dirán, sí, ellos murieron porque murieron espiritualmente. El pecado se introdujo y lamentablemente cortó con toda esa libertad pura y santa que tenían en el jardín del Edén. Pero si leemos en la Biblia, Adán y Eva no cayeron desplomados producto de la desobediencia.
Vemos ahí también en el capítulo número 3, el versículo 8, cuando Dios aparece en escena y dice: luego oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ellos no murieron ese día, pero alguien tuvo que morir en lugar de sus vidas. La vergüenza producto de la desobediencia que el pecado generó y que sigue generando, llevó a que Adán y Eva tuvieran que coser hojas de higuera para cubrir la desnudez que se habían dado cuenta que había comenzado a verse en su vida. Pero apareciendo Dios en la escena, nos muestra el principio por el cual ellos no murieron, pero alguien murió en su lugar. Dice el versículo 21, y Jehová Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. Dios hizo vestimenta para ellos. Dios los vistió. Por eso, queridos hermanos, desde el mismo Génesis hasta el Apocalipsis, podemos encontrar que solamente somos salvos por la gracia, creyendo en esa gracia maravillosa en Cristo Jesús. Ninguna obra, por más grandiosa, por más loable y buena que sea, alcanzará para cubrir los méritos de la salvación en Jesús. Un cordero tuvo que dar su vida para vestir a Adán y Eva de la vergüenza de su desnudez. Saben que luego de esta caída se instituye, podríamos decir, la primera ofrenda, la primera entrega, que en este caso fue justamente un cordero. En el Antiguo Testamento, ahí si analizamos el Pentateuco, podemos encontrar que existían diferentes clases de ofrendas que representaban de alguna u otra manera a Jesús, la ofrenda. Representaban a Jesús consumiéndose en la cruz por amor a nosotros, dando su vida para que nosotros tengamos vida eterna. Estaban también las ofrendas de manjares, sin sangre y sin carne, no involucraba muerte, pero esto representaba a Jesús, el pan de vida. Ahí, si ustedes me acompañan a Juan capítulo 6, Juan capítulo 6 ilustra este aspecto tan importante que el mismo Jesús lo da a entender. Versículos 33 al 35 del capítulo 6 de Juan, que dice: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les respondió: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. También tenemos las ofrendas de paz. En este caso, Jesús ahí en Juan 6, un poquito más adelante, el versículo 53, en adelante dice: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. También tenemos las ofrendas por el pecado o purificación. Ahí en Levítico capítulo 4 hasta el 5:30, el mismo libro, encontramos purificaciones de los rituales, purificación del santuario. Apuntaba justamente entre tantas cuestiones al sacrificio de Cristo como el único medio de purificación del pecado. Y el quinto ejemplo que quería comentarles y presentarles es la ofrenda por la culpa. El que ofrendaba tenía que restituir lo que previamente había hecho. Antes de llevar en su ofrenda al altar, tenía que arreglar
esas cuestiones que perturbaban la bendición de Dios. Por eso Elena de White dice en el libro Patriarcas y Profetas, página 37, el sacrificio de animales fue ordenado por Dios para que fuese para el hombre un recuerdo perpetuo, un penitente reconocimiento de su pecado y una confesión de su fe en el Redentor prometido. 3 aspectos. Noten ustedes que se extraen de esta cita. Un recuerdo perpetuo de su pecado, un reconocimiento y arrepentimiento del mismo y una confesión de su fe en el Redentor prometido. Ahora, podríamos preguntarnos, ¿qué representan los diezmos y las ofrendas? Así como los diezmos representan nuestro reconocimiento a Dios por ser nuestro creador, nuestro sustentador, las ofrendas representan a Jesús como nuestro Redentor y como nuestro Salvador. Por ende, como no devolvemos los diezmos para ser bendecidos, porque ya fuimos bendecidos, de igual manera, no damos una ofrenda de gratitud para ser salvos. Ofrendamos porque ya fuimos salvados por medio de Jesús. Dice los Hechos de los Apóstoles, página 273, la cruz del Calvario debe despertar la benevolencia de todo seguidor del Salvador. El principio allí ilustrado es el de dar. El que dice que está en él debe andar como él anduvo. Por otra parte, el espíritu de egoísmo es el espíritu de Satanás. El principio ilustrado en la vida de los mundanos es el de conseguir. Así esperan asegurarse felicidad y comodidad, pero el fruto de su siembra es tan solo miseria y muerte. Noten ustedes que cuando hablamos de nuestras ofrendas, cuando hablamos del acto de ofrendar, no estamos hablando de un acto aislado del marco de la verdadera adoración. Como adoramos con nuestra alabanza, con nuestros cultos, con nuestras oraciones, también adoramos con nuestra actitud al dar, al ser generosos. ¿Por qué? ¿Porque lo somos? ¿Porque realmente nos sobran los recursos? Claro que no. Lo hacemos por un Salvador, por un Redentor que dio su vida por cada uno de nosotros. Escuchen esta otra cita. El oro y la plata pertenecen al Señor. Él podría, si quisiera, hacerlos llover del cielo, pero ha preferido hacer del hombre su mayordomo, confiándole bienes, no para que los vaya acumulando, sino para que los emplee haciendo bien a otros. Hace de así del hombre su intermediario para distribuir sus bendiciones en la tierra. Dios ha establecido el sistema de la beneficencia para que el hombre pueda llegar a ser semejante a su Creador, de carácter generoso y desinteresado, y para que al fin pueda participar con Cristo de una eterna y gloriosa recompensa. Eso lo encontramos en Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 17. Qué maravilloso es pensar que en medio de un contexto de crisis, en medio de un contexto de falta de recursos, donde hablar de dinero muchas veces es sensible a nuestros oídos, a nuestro corazón, porque toca un aspecto que quizás en esta semana te esforzaste más de lo que pensabas y no llegaste a alcanzar esos objetivos. Qué bueno es poder contextualizar, qué bueno es poder introducir este principio de mayordomía dentro de la gran ofrenda que es Jesús. Dice también otra cita del mismo libro, página 287, Ministerio de la Bondad, página 287. Al fin de fomentar las reuniones del pueblo para los servicios religiosos y también para suplir las necesidades de los pobres, se le pedía a Israel que diera un segundo diezmo de todas sus ganancias. En el pueblo de Israel, cuando ellos diezmaban también para seguir fomentando la causa, se les pedía un segundo aporte, semejante al primero, al diezmo, para avanzar con la misión. ¿Será que este es un tema para algunos? ¿Será que este es un tema para aquellos que en sus finanzas andan bien, que tienen un buen trabajo, un buen pasar, aquellos que
que parece que la vida les sonríe a nivel material? ¿Será que aquellos que no logran llegar a fin de mes, aquellos que están luchando y no saben si en su trabajo van a permanecer hasta fin de mes, deben considerar este tema? ¿Será que es para aquellos experimentados y que los nuevos no tienen cabida en esto? Escuchen otra cita también muy importante del libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana. En este caso, podríamos decir para los ricos, pero entiendan el concepto rico para los pudientes, para aquellos que aparentemente no pasan necesidades materiales y que es bueno también escuchar algunos consejos. Dice, los ricos deberían consagrar todo lo que tienen a Dios y los que son santificados por medio de la verdad en cuerpo, alma y espíritu también dedicarán a Dios sus posesiones y se convertirán en instrumentos para alcanzar a otras almas. Por medio de su experiencia y ejemplo, manifestarán que la gracia de Cristo tiene poder para vencer la codicia y la avaricia, y la persona adinerada que somete a Dios los bienes que le han sido confiados, será reconocida como un mayordomo fiel y podrá demostrar ante otros que cada peso que posee lleva la marca y el sello de Dios. Está en la página 32 del libro mencionado. ¿Solamente para ellos el consejo? Escuchen lo que dice podríamos decir, la otra línea. Cuando habla de los pobres, tengamos en cuenta no la pobreza extrema, sino lo que describíamos recién. La lucha por los recursos, la inestabilidad en el aspecto financiero. Fíjense lo que dice también. Las ofrendas de los pobres, dadas con abnegación para ayudar y extender la preciosa luz de la verdad salvadora, no solo tendrán olor agradable para Dios y serán plenamente aceptadas por Él como un donativo dedicado, sino que el mismo acto de dar expande el corazón del dador y lo une más plenamente con el Redentor del mundo. Las sumas más pequeñas dadas con gozo por los que tienen recursos limitados resultan plenamente aceptables para Dios y aún de mayor valor que las ofrendas de los ricos, quienes pueden dar miles de pesos sin ejercer abnegación y sin sentir necesidad. Queridos hermanos, aquí podemos encontrar que el principio de la mayordomía, cuando se refiere a las ofrendas, no escapa la condición económica de la cual podamos estar atravesando nosotros, ya sea en la primera etapa que hablaba de la riqueza, donde podemos manejar, dominar y tener recursos, o en la pobreza, donde pueden escasear o faltar. Dios llama a cada uno de sus hijos a ser generosos en sus ofrendas para el avance de su causa. ¿Quién determina el destino de las ofrendas? Podríamos decir, bueno, yo puedo tener libertad, tengo un corazón agradecido y vengo y doy, y ya con eso está, con eso alcanza, con eso ya cumplo con el Señor. Y sí, puede ser, pero es bueno prestar atención a un principio que lo extraemos de la ofrenda verdadera, como mencionamos al principio, Cristo Jesús. Esa ofrenda que se dio por cada uno de nosotros. El Cordero. El Cordero. Fíjense que quien determinaba el destino de las ofrendas no era el adorador, sino el mismo Dios. Esto significaba que cuando alguien llevaba su ofrenda, su cordero, como sacrificio al santuario, no era la persona, es decir, el adorador, el que determinaba el fin, sino el mismo sacerdote. ¿Por qué? Porque el sacerdote expresaba la voluntad que estaba en la palabra de Dios, en las ordenanzas de Dios. Nuestras ofrendas, queridos hermanos, no deberían alcanzar o lograr el fin que nosotros muchas veces determinamos, precisamos o vemos, sino el fin que Dios ha determinado. Por eso entendemos que al poder ofrendar en función de lo que Dios espera,
Dios anhela de que nuestro orgullo muchas veces pueda ser quebrantado. ¿Por qué el orgullo? Si estoy dando, si me estoy brindando con todo lo que eso representa. ¿Saben por qué? Porque muchas veces pensamos que con nuestras ofrendas vamos a resolver todos los problemas que tenemos dentro de la misión, que cubriremos todo lo que necesitamos para cumplir el cometido. Pero sabemos que ni tu ofrenda, ni mi ofrenda, ni la de todos juntos alcanzará para cumplir los grandes cometidos que tenemos como pueblo de Dios en función de la predicación del Evangelio. Y entonces, justamente el Señor no está preocupado en los recursos que puede recaudar de cada uno de nosotros. Él está ocupado en romper en nosotros ese orgullo que muchas veces nos lleva a dirigir o definir o destinar las ofrendas para lo que a mí me parece. Segundo aspecto, dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Cordero no era sacrificado solamente para algunos. La muerte del Cordero representaba la salvación de todos aquellos que creían en Jesús. Nuestras ofrendas también tienen como cometido, como objetivo alcanzar no a pocos, no a mi iglesia, no a mi ciudad, no a mi comunidad, ni a mi región, alcanzar a todo el mundo, según lo que dice Juan 3:16. Porque cuando hablamos de dar un estudio bíblico, amén, y qué bueno que estés involucrado en la misión. Cuando hablamos de campañas evangelísticas, qué bueno que demos a conocer a nuestra iglesia en diferentes aspectos. Charlas de salud, actividades comunitarias, semanas de oración, una bendición. Pero saben, hermanos, que no es solamente el cometido, como decíamos recién, nuestro lugar, nuestro entorno. Dios anhela que nuestra ofrenda alcance los confines de la tierra. Por eso es el plan de Dios que la ofrenda, el 60% de las ofrendas que ingresan al alfolí, sean para los gastos propios de la iglesia en la cual uno se encuentra. Gastos que tiene cualquier lugar. Recuerden que tiene servicios, impuestos, limpieza, mantenimiento, departamentos que necesitan hacer actividades y que justamente los recursos de las ofrendas serán utilizados para la predicación del Evangelio. ¿Y el otro 40? Claro que sí. El otro 40 se destina para el surgimiento de nuevos misioneros, para la predicación del Evangelio en otros lugares del mundo. También un porcentaje del mismo 40% se destina para la construcción de nuevas iglesias, la compra de terrenos, nuevas capillas en lugares que quizás nunca conozcamos, pero con nuestro aporte sincero y generoso permitiremos que la obra avance, porque el Señor es el que administra y el que multiplica nuestros recursos. Por eso, cuando planificamos, cuando disponemos de nuestras ofrendas, estamos también predicando el Evangelio. Cuando escuches que en otros lugares aquí de nuestra región, del país y del mundo, la predicación del Evangelio es una realidad por medio de la construcción de un templo, por medio del envío de misioneros a la ventana 1040, por ejemplo, en lugares que sería imposible de llegar, tu aporte permitió que ese misionero cumpla la misión. Tu aporte permitió que esas paredes se levanten y se transformen en un templo para adorar a Dios. Dios bendice las iglesias que son misioneras cuando son fieles en sus ofrendas. Alguno podrá decir, pero no nos alcanza con el 100% y ahora con el 60%, ¿qué vamos a hacer? Y sí, esa es la cuestión. Dios no quiere que confiemos en nuestras ofrendas. Él desea que confiemos nuestras ofrendas para que en sus manos la obra se cumpla, para que en sus manos esos recursos, pocos, escasos, hasta por ahí perjudicados por la inflación,
sean realmente recursos que destinados en la misión lleguen hasta el confín de la tierra. ¿Cuánto? ¿Cómo ofrendar? Sabemos bíblicamente que el diezmo es el 10% de nuestros ingresos. ¿Y las ofrendas? Muchas veces nos encontramos con este dilema. ¿Qué hago con las ofrendas? ¿Hay algún parámetro? ¿Hay algún consejo en la Biblia? ¿Hay algún monto por el cual me tengo que regir para ofrendar? ¿Saben que no? Dios no estipuló ningún monto en la Biblia. Sí dejó un principio, nuestro corazón agradecido a Dios. Claro, pero ¿cómo medir nuestro corazón cuando la misma Biblia dice, engañoso es el corazón? ¿Quién lo conocerá? Porque un sábado podemos estar emocionados y ofrendar todo lo que tenemos. Y a la otra semana, si nos fue mal, si llegamos tristes, ¿qué vamos a hacer? Sin duda que, como decíamos recién, el cielo no brindó algo, no dio alguna cosa de lo que sobraba, no dio a medias tintas por la salvación de los hombres a un Jesús con pocas ganas. El cielo dio todo. Y ese principio de dar todo de parte del cielo es el que nos da el ejemplo, el que nos da la pauta para cada uno de nosotros. Miren, si tuviéramos que darnos por completo, no alcanzaría nuestra vida para brindarnos. Pero Él nos dio lo mejor. Y cuando hablamos de cantidad, ¿será que solamente Dios es nuestro creador y sustentador? Y nuestro diezmo va a ser un monto y las ofrendas que representan a nuestro Salvador y Redentor Jesús serán de menor estima, de menor calidad, de menor cantidad. ¿Cuánto vale el sacrificio de Jesús para tu vida? Y no estoy diciendo que lo podamos colocar dentro de un concepto de valor material, económico. ¿Cuánto valió para Jesús el sacrificio hecho en la cruz del Calvario? ¿Cuánto vale para tu vida? ¿Cuánto vale para mi vida? Eso que a Jesús le podría haber costado la vida y muerte de cruz. Por eso, como hemos visto a lo largo de este mensaje, no tiene que ver tanto el diezmo y las ofrendas con algo económico, con algo relacionado con el dinero, más bien con la confianza, con el reconocimiento y con la gratitud. Siendo así que nuestro reconocimiento y gratitud a Dios por ser nuestro Salvador, nuestro Redentor, es decir, con nuestras ofrendas, debería ser menor que nuestro reconocimiento como nuestro Creador y sustentador. Queridos hermanos, el principio del diezmo me lleva al jardín del Edén. Está ligado al árbol del conocimiento del bien y del mal. Es algo que esto le pertenece a Dios. Cuando diezmamos, estamos reconociendo que Dios es nuestro creador y sustentador. Al hacer esto, depositamos nuestra plena confianza en Dios. ¿Por qué? Y porque sí, porque al tener un egreso económico de nuestras arcas, estamos dependiendo de Dios. Y qué bueno que dependamos de Dios aún de nuestros recursos. Aún cuando parece que no llegamos al objetivo anhelado en nuestra vida terrenal. Depender de Dios absolutamente en todo aspecto. No diezmamos para ser bendecidos. Diezmamos porque Él ya nos bendijo. Con las ofrendas. El principio de las ofrendas está ligado radicalmente a aquel incidente que veíamos luego de la caída. Alguien dio su vida por amor a nosotros. Cuando ofrendamos, estamos demostrando nuestro reconocimiento, nuestra gratitud al Salvador, al Redentor, que es Cristo Jesús. Al hacer esto, estamos depositando nuestra confianza en Dios. Claro, porque cuando parece que nuestros recursos ya con el diezmo se veían limitados y ahora van las ofrendas, ¿qué hacemos? ¿Cómo seguimos? Y justamente
Cuanto más doy, más oro, más dependo de Dios, más necesito de su sabiduría para que me dé la claridad de cómo administrar los recursos. Saben, hermanos, que cuando coloco mi ofrenda en el alfolí, estoy diciéndole, Señor, dependo pura y exclusivamente de ti. Algunos utilizan tanto los diezmos como las ofrendas en obras de caridad, con buenas intenciones. Es más, algunos hasta por ahí utilizan parte de las ofrendas para donar artefactos, elementos para la misma iglesia, quizás sin gastarlos para situaciones propias de su vida particular. Querido hermano, querida hermana, te felicito por tener un corazón generoso y dadivoso. Te felicito por también tener la sensibilidad del Espíritu Santo que toca tu corazón para ayudar a alguien. Puede que alguna persona necesitada, alguna persona con problemas de salud, alguien que más que un consejo necesita un respaldo económico. Pero eso no quita tu fidelidad, en primer lugar, a Dios con tus diezmos. En segundo lugar, a Dios con tus ofrendas. Y luego, todo lo que necesite, porque recordá que cuando diezmás y también cuando ofrendás, estás ayudando a muchas personas que necesitan de Jesús, que necesitan entregar su vida a Él. En este momento me gustaría hacerte una invitación. Hacerte una invitación para poder descansar en Jesús como tu Salvador, como tu Redentor. Pedirle sabiduría para que te ayude a administrar bien tus recursos y ser fiel con los diezmos y las ofrendas. Que tus ofrendas sean planificadas, sistemáticas, no por arrebatos emocionales, ni porque tengo, doy, y cuando no tengo, no doy. Porque de acuerdo a mis ingresos es como también tengo que retribuirle a Dios. Porque si Él me bendice y me da, yo también doy. Y la misma Biblia dice, el que más da es más bendito. Yo te invito a que al finalizar este mensaje hagas un pacto con el Señor. Un pacto quizás hablándolo con tu familia, con tu esposa, con tu entorno familiar, no para aumentar las arcas de la iglesia, no para aumentar los recursos que necesitamos para seguir creciendo y predicando el Evangelio, sino para disfrutar de una mayordomía ordenada, planificada y sistemática. Que tus ofrendas tengan un porcentaje también determinado y que de esa manera, sábado tras sábado, mes tras mes, te goces en cumplir con lo que el Señor ya cumplió por tu vida. Que realmente seas dichoso, dichosa en las bendiciones de Dios y que al dar ese principio tan sublime, visto en Jesús, al darse por nosotros, podamos ser también parte de la misión, aquí y también allí, en lugares donde hoy quizás nuestra presencia física no pueda llegar, pero sí nuestra generosidad al poder ofrendar. Te invito a que después de esta oración, reflexionando y meditando en el mensaje, le digas, Señor, yo voy a destinar este porcentaje, además de mi diezmo, para las ofrendas regulares y sistemáticas que irán a la iglesia y que la iglesia con sus administradores podrán usarlas para el avance de la causa del Evangelio. ¿Qué te parece si antes de hacer podemos orar y pedirle al Señor que guíe nuestras decisiones, que sin dudas Él está esperando que tomemos? Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque eres nuestro Creador, nuestro sustentador. Gracias porque cuando Adán y Eva pecaron y desobedecieron, ya el plan estaba estipulado para que Jesús diera su vida por cada uno de nosotros. Gracias por Jesús, porque Él es nuestro Salvador y nuestro Redentor. Querido Padre, queremos entregar nuestra vida por completo a ti. Y muchas veces parece que no sabemos cómo hacerlo. Pedimos que tu Espíritu Santo
nos ayude cada día a serte fieles, a ser sabios mayordomos de nuestros recursos, que inclusive hasta con nuestros ahorros, nuestro dinero, podamos agradarte en cada aspecto. Padre, si has tocado el corazón de muchos que están participando de este programa, que tu Espíritu Santo también nos ayude a poder pactar contigo un porcentaje para ser fieles y sistemáticos con nuestras ofrendas. Que tu Espíritu Santo nos ayude a depender pura y exclusivamente de ti, cueste lo que cueste y pase lo que pase. Te lo pedimos, te lo agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén.